Listo. Muy bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy la licenciada Magíster Silvia Álvarez, secretaria general de CASAL, y les doy la bienvenida a este octavo webinar Empleabilidad y competencias en épocas turbulentas. La pandemia cambiará el futuro laboral, que se realiza en el marco del ciclo de conversatorios sobre educación, tecnología e innovación en Salta, el desafío educativo post-COVID-19, que está llevando a cabo CASAL. Él estará a cargo de distinguidos disertantes, que de paso les doy la bienvenida. La magíster licenciada Diana Rodríguez, bienvenida Diana, gracias por jefa de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Tech Petrol S.A., además de contar con una importante trayectoria en el ámbito laboral. Es diplomada en Gestión de Conflictos Sociales, especialista en Evaluación de Políticas Públicas, Género e Infancia, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, como también en Responsabilidad Social Empresaria. Máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Diana impulsó numerosos procesos de reclutamiento y selección de jóvenes profesionales y profesionales senior con especialidades técnicas. Implementó programas de clima y beneficios para empleados locales con inclusión de grupos familiares. Tuvo a su cargo las relaciones gremiales, inclusive negociación sindical. Realizó acciones relacionadas con responsabilidad social. Implementó proyectos de desarrollo en comunidades indígenas, educación terciaria en desarrollo indígena, propiciando el empoderamiento de la mujer, llevando a cabo programas de arte y extraescolares para niños, niñas y adolescentes en comunidades vecinas, e implementó programas de empoderamiento y desarrollo de mujeres, inclusión educativa y laboral. La especialista licenciada Cintia Molinari, que te doy la bienvenida también, Cintia, muchas gracias por acompañarnos. También con una importante trayectoria en el ámbito profesional, es diplomada en Igualdad y Emprendimiento. Es investigadora y escribe artículos sobre temas de psicología vinculados a la salud, educación, política y sociedad. Participa activamente en distintas iniciativas relacionadas con la temática mencionada. Agradezco nuevamente a los panelistas por haber aceptado la invitación a participar. A la magíster licenciada Nelly Sarmiento por su tarea en la coordinación de estos encuentros. Al ingeniero José Citec, responsable técnico que siempre nos acompaña para que estos encuentros virtuales sean seguros. A Diario El Tribuno por difusión de las columnas de opinión de nuestros panelistas, y a los más de 150 interesados que registraron su inscripción en este evento de hoy. Les pido a todos, por favor, silenciar los micrófonos y que las preguntas y consultas o comentarios que deseen realizar los hagan a través del chat, indicando para quién de los panelistas va dirigida la misma. Este webinar está siendo grabado y se enviará el link del mismo a todos los participantes junto con el material de presentación utilizado por los disertantes a su correo, como así también una encuesta de satisfacción para que nosotros, los organizadores, la podamos evaluar, y será de un importante insumo para poder seguir brindándoles actividades de capacitación en temas de vuestro interés. Como ideas que nos permitan contextualizarnos en el webinar de hoy, les comento que la pandemia por el COVID también aceleró el debate sobre cómo será el empleo del futuro. El sector productivo y las profesiones estaban aún antes del coronavirus cambiando a un ritmo cada vez más veloz.
La digitalización ha provocado que se produzcan modificaciones en los procesos de trabajo de todas las industrias y actividades productivas en general. Algunos de los beneficios más claros son la mayor facilidad en el acceso a canales de comunicación e información y el aumento de la productividad y flexibilidad para poder seguir vendiendo o comercializando o brindando servicios. Otro aspecto relevante es el surgimiento de nuevos empleos y condiciones de trabajo provocados por la automatización de tareas, la brecha de habilidades, el desempleo, la informalidad, entre otros. Los cambios son globales, pero los modos de afrontarlos deben ser acordes a los recursos locales, tanto de los gobiernos, las empresas y también de las instituciones educativas. En este sentido, construir juntos el futuro del empleo constituye una condición indispensable para el crecimiento sostenido, pero no debemos perder de vista que es un proceso que debe hacer foco en la equidad. Resulta fundamental contar con un diagnóstico de la fuerza laboral presente y futura como insumo para la elaboración de trayectorias formativas que generen oportunidades de inclusión sociolaboral en nuestra querida provincia. Por otra parte, hay numerosos estudios e informes que ya anticipan impactos. Por ejemplo, el informe de IDEA para la Argentina del 2030, publicado por el Gobierno de la Nación, señala que cerca del 50% de las empresas tienen dificultades para cubrir los perfiles profesionales adecuados debido a la falta de competencias técnicas, 27% en este caso, falta de experiencia, 20%, falta de candidatos que se postulen, 19%. Asimismo, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el 65% de los trabajadores de la Argentina se encuentran en ocupaciones que podrían ser automatizadas. El desafío es claro. Tenemos que promover esquemas de formación y desarrollo de habilidades que puedan mejorar las competencias y empleabilidad de la fuerza del trabajo. ¿Qué cambios se deben impulsar hoy para estar preparados para afrontar los desafíos que propone el futuro del trabajo? Tenemos que diseñar escenarios que nos permitan comprender cómo se transformará la fuerza laboral, la actividad productiva y la cultura laboral. Para ello es necesario determinar la oferta de habilidades en la formación superior y la demanda de habilidades en el mercado local y diseñar las transformaciones pertinentes. De este modo estaremos en condiciones de elaborar recomendaciones para mejorar políticas públicas en materia de preparación para la futura realidad productiva. A continuación, y a modo de introducción en la temática, la señora técnica en turismo y docente en el área de turismo y actualmente estudiante de la Tecnicatura Superior en Administración, que viene investigando este tema para su trabajo de tesis, nos contará brevemente, para darnos justamente esta introducción que les hacía referencia, de los resultados de una investigación a nivel nacional realizada por el INEP, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, sobre la demanda de capacidades 2020 en Argentina. De tal modo que podamos conocer, tomando como referencia esta importante investigación, cuáles eran las expectativas antes del COVID, sin siquiera imaginar lo que iba a llegar. En el marco de la misma se realizó una encuesta a empresarios de todo el país perteneciente a 11 rubros que contaban con 5 empleados o más en el año 2016. Participaron empresas de distintos sectores industriales. Y a continuación, Silvina, a quien también agradezco, excelente profesional, docente y estudiante, nos contará los principales hallazgos brevemente. Adelante, Silvina. Muchas gracias, licenciada Álvarez. Un placer estar acá
presentando un poquito de esta información tan valiosa que encontramos. Buenas tardes para todos, quiero agradecer esta convocatoria. Verdaderamente es un espacio de reflexión porque es necesario trabajar en materia de educación y de trabajo. Este año, junto con unas compañeras y con la dirección de la licenciada Álvarez, estuvimos enfocados en buscar cuáles son las carreras técnicas que que serían, digamos, las que van a dar una formación que le otorguen a los estudiantes una rápida salida laboral, que es lo que se necesita en la actualidad. Y en realidad lo que encontramos precisamente fue este informe de las capacidades que estaban planteadas para este año 2020, pero que fue realizado en 2016. Y demuestra verdaderamente la importancia de este tipo de investigaciones porque encontramos que los resultados son muy acertados con respecto a la realidad que tenemos hoy. El informe lo realizó el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, que abarca a las escuelas secundarias técnicas y a los institutos superiores de educación superior que tienen carreras técnicas. El relevamiento, como bien decía la licenciada, se realizó sobre empresas de todo el país y, bueno, la gran mayoría sí fueron de la zona centro, pero tenemos mucha información que nos puede servir también por zonas, como es del NOA. A estas empresas lo que se les consultó cambió la presentación. No, ahora sí, sí, ahí sí, sí. yo también no la veía que cambiaba, está un poquito demorado el internet. Bien, a estas empresas entonces lo que se les consultó es cómo habían tenido ellos su experiencia con respecto a las búsquedas de perfiles técnicos y operativos. Y si bien no todos habían realizado en el último tiempo búsquedas, los que realizaron indicaban que sí habían tenido más o menos en un 51% dificultades para poder cubrir el puesto. De ese 51% que tuvo dificultades, la gran mayoría tuvo una dificultad media, ¿bien? Y a ellos se les consultó acerca de cuáles eran los motivos por los cuales no lograban con facilidad poder cubrir un puesto laboral técnico de un perfil calificado. Entonces, las principales respuestas fueron que había una falta de competencias técnicas, o sea, los saberes específicos que necesitaban no estaban, digamos, acorde a lo que su empresa necesitaba. Por otro lado, en segunda opción fue la falta de experiencia, que eso se ve mucho, sobre todo en nuestra zona, y como tercera opción marcaban la falta de candidatos disponibles en la zona donde estaba la empresa que necesitaba este perfil. Otras opciones por las que tenían algunas dificultades fueron que no estaban de acuerdo con las pretensiones salariales, o había una falta de habilidades blandas, o por ahí dificultades con la zona, con el horario. Y es por eso que ellos pudieron emitir un ranking con respecto a cuáles son estas dificultades y, de acuerdo a la zona, cómo es que se iban dando. En la zona del NOA, que es lo que más que nada nos interesa a nosotros, las dificultades estaban planteadas con la mano de obra intensiva, o sea, con las empresas que hacen los productos manufacturados, luego con energía y minería, y también en la zona de en el sector productivo de la construcción. Y ya cruzando esta información de cuáles eran estas dificultades que ya habían experimentado las empresas en el 2016, también tenemos las opciones por sectores, ¿sí? En este caso, estas tres principales dificultades se ven que se mantienen en todos los sectores. O sea que, digamos, no hay algo específico para un propio sector. En este caso, la que demanda una mayor dificultad es la metalúrgica y la metalmecánica por la falta de competencias técnicas. Es decir, no
tienen la cantidad de conocimientos que espera la empresa. Y luego, en el caso del agro y los servicios de turismo, precisamente, hay algunas dificultades por la falta de experiencia o por la cantidad de candidatos disponibles. Si ya lo vemos después a estas mismas dificultades por región, vemos que en la zona del NOA, la mayor dificultad es precisamente la falta de experiencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, también se consultó acerca de las posibilidades de las empresas de poder trabajar en vínculo con las instituciones educativas para que puedan realizar prácticas profesionalizantes. Y cuando se realizó esta consulta, lamentablemente, la cantidad de empresas, el porcentaje de empresas que recibía estudiantes para realizar las prácticas era bastante bajo, y sobre todo en la zona del NOA y de Patagonia. Entonces, sería muy bueno y muy útil si se pudiera trabajar con respecto a esto, ¿no? Porque si el problema es que no tienen experiencia, pero a la vez no están realizando prácticas profesionalizantes que puedan avalar una parte de esa experiencia como para que puedan empezar a trabajar los egresados de la formación técnica, sería interesante que se puedan vincular, por eso estos encuentros son muy buenos. Con respecto luego a los perfiles de a las expectativas, con respecto a los cambios que se podrían plantear para este año, ¿sí? Para este 2020, lo que más que nada expresaban las empresas es que consideraban que sí se iba a producir un cambio, ¿bien? Sin tener, por supuesto, ningún tipo de idea con respecto a la pandemia que agilizó todos estos cambios y verdaderamente hizo una aceleración, ¿sí? Es decir, los perfiles que ellos consideraban difíciles de encontrar es muy probable que ahora en la actualidad sean mucho más difíciles, ¿verdad? Bien, pasando ya directamente a cuáles son estas deficiencias de la educación técnica profesional, vemos que hay algunas dificultades, habíamos dicho, con respecto a las habilidades duras, a las habilidades de los contenidos específicos, pero también que presentaban algunas dificultades con las habilidades blandas. En este sentido, hace muy poco se realizaron unas jornadas de formación profesional, trabajo y producción, en donde participaron varias instituciones que plantearon este enfoque de poder trabajar con, de poder trabajar para tener esto, ¿sí? Tener este vínculo entre las empresas y las prácticas profesionalizantes que le podrán aportar a los estudiantes lo que necesiten para poder salir a trabajar y poder cumplir con las expectativas de las empresas. Por último, queda mencionar que las habilidades, ¿sí? Que son las emergentes, que son las que ellos esperaban que puedan ampliar, ¿sí? Que puedan mejorarse, que sean las fuertes en este 2020, son las de trabajo en equipo y la de gestión de calidad. Son las más marcadas para esta zona del NOA, ¿sí? Trabajo de equipo, gestión de calidad y poder tener un mayor conocimiento con respecto a las normas y al reglamento. Muchas gracias por este tiempo, licenciada, y hasta que llegó la presentación. Muchas gracias, Silvina, por introducirnos en la temática de lo que era antes, sin imaginar que venía cuáles eran las habilidades y los inconvenientes que ya se había estudiado que venían trayendo las empresas. Así que, estimada Diana, te damos la palabra. Bienvenida, Magíster Diana Rodríguez, jefa de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de Tecpetro. Gracias, Diana, por aceptar la invitación y te damos la palabra.
Ahora sí, estoy. Y me dicen si se escucha bien, por favor. Se te escucha perfecto, Diana. Bueno. Ponen la presentación que se vea la pantalla completa, a ver si... Ahí para estamos. agrandar un poquito. Bien. Ahí, perfecto, Diana. Muchas gracias. Bien. Adelante. Gracias. Gracias, Silvia, y a la Universidad Católica de Salta por la invitación. A Cintia, colega, amiga de años, por estar compartiendo este espacio. Y bueno, y veo entre los participantes y las participantes algunas caras conocidas y amigas, así que gracias por acompañarnos y escuchar esto que bueno, tiene hoy que ver, básicamente hago recursos humanos y entonces todo lo que puedo pensar, transmitir y lo que quise transmitir hoy tiene que ver con qué nos pasa en este tiempo y qué nos pasará en este futuro inmediato o a largo plazo, no lo sabemos. Dicen que dependerá de la vacuna, así que en el mientras tanto seguimos y bueno, y esta idea de reinventarnos, de repensarnos desde las organizaciones es un poco lo que hoy les quiero compartir. La misma tormenta en distintos botes, en distintos barcos. Esto tiene que ver, y justamente Silvia en la introducción hablaba de las desigualdades. En la presentación estaban hablando de esto, de cómo se vive en las distintas regiones del país. Y creo que hoy estamos en la misma tormenta. La tormenta es la pandemia, claramente, es lo que nos toca vivir. Somos protagonistas de una experiencia única, los que estamos y las que estamos atravesando esto, y sobre todo dentro de las organizaciones de trabajo, pero claramente estamos en distintos botes, ¿no? Estamos atravesando cada uno y cada una como puede, los equipos como pueden, como vamos aprendiendo, y un poco esto es lo que trajo la pandemia, que nos sorprendió, nos tomó totalmente desarmados. Nadie tenía en mente que esto fuera a pasar, y con la crisis viene el cambio, y con el cambio también se dan las oportunidades. Hoy tenemos la oportunidad, creo que la más fuerte, del aprendizaje, ¿no? Cuando charlaba en la previa para preparar esta presentación pensando, bueno, en las competencias, y claramente las competencias hoy, o nuestras habilidades, los que estamos en las organizaciones, los que seguimos trabajando y los que además tenemos equipos de trabajo a cargo, líderes o jefes o gerentes o dueños de una pyme, ¿sí? Que no la están pasando bien, que no la estamos pasando bien. Lo que estamos viendo es, bueno, esto, estamos aprendiendo. Y la verdad es que simplemente esta es una reflexión de Deepak Chopra, y esto nos trajo un escenario totalmente distinto. Y el escenario demoró nada en llegar. Cuando nos dimos cuenta, estábamos en casa. Cuando nos dimos cuenta, teníamos compañeros y tenemos compañeros y compañeras declaradas personas de riesgo por las cuestiones de salud preexistentes, que no han vuelto a trabajar en ya 7 meses. Se nos pasó el año en esta nueva modalidad. Podemos discutir si es la nueva normalidad o es lo que nos toca hoy y esperamos volver a la normalidad anterior. Creo que algunas cuestiones llegaron para quedarse y el teletrabajo llegó para quedarse. Puede llamarse home office, puede llamarse trabajo en casa, un poco como muestra esa imagen, ¿no? Creo que todas y todos estamos compartiendo los mismos espacios en la casa, los mismos horarios, la misma conexión a internet, con problemas o con buena suerte, y en ese compartir
venimos trabajando, decía, hace ya muchos meses, cuidándonos y acompañando a quienes siguen trabajando, ¿no? En esto lo que nos pasó, en esta situación, en estas nuevas formas de trabajar, nunca dejamos de hacerlo. Seguimos trabajando, seguimos generando. Y bueno, un poco lo que les voy a contar además es cómo seguimos trabajando y cómo entendemos desde recursos humanos, solo algunas líneas, cómo tenemos que seguir trabajando. Entonces decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con nuestras habilidades? ¿Y qué pasa con las habilidades, las destrezas, las competencias que este entorno, que este momento, que este cambio que se impuso nos exige? Y acá, a modo de planteo un poco cuestionando el paradigma, en las organizaciones tenemos siempre esto de lo que nos cuesta cambiar, cuánto tiempo nos lleva a cambiar, qué implica hacer un cambio en una organización, cómo cambio la mentalidad de la gente, ¿no? Cómo en este cambio no tuve en cuenta, y vuelvo al informe que presentaban recién del INET, que está basado en algunos años atrás, pensando en el 2020, y en las competencias casi que no aparece la cuestión de la tecnología, ¿no? Y entonces, a la vez, me alegra saber que hoy la tecnología lidera nuestros procesos y lidera lo que estamos haciendo dentro de las organizaciones, y que entonces los jóvenes, los chicos y las chicas de las escuelas técnicas, sobre todo, venimos hablando de esto bastante en la UIA, en la Unión Industrial Argentina, y se está preparando ahí un trabajo interesante que va a llegar al NOA también, y que tiene que ver con, bueno, cómo me voy a desarrollar a partir de ahora. Entonces este paradigma de cambiar nos lleva tiempo, no todos están dispuestos, nos cuesta mucho, se nos cayó en el mes de marzo. Pueden compartirlo o no, y después lo podemos ver en el chat. Se cayó. En una semana, todos y todas los que estábamos trabajando volvimos a casa, todo hubo que ver todo, cómo nos conectábamos, dónde nos ubicamos en la casa, ¿no? Descubrimos que hay gente que tiene un escritorio en la casa y hay gente que está en la mesa del comedor, como estoy yo ahora. Y empezamos a ver, bueno, qué pasa con todo esto y cómo nos vamos acomodando. Y las compañeras que son mamás y tienen chicos en la escuela empezaron a repartir su tiempo entre las tareas de la casa, la pareja que también está en la casa o no, y en el medio, en el mismo bote, esa familia con también desigualdades. La misma tormenta, el mismo bote. Alguno trabajando, una compañera trabajando y el esposo sin trabajo. Esto es un poco lo que creo que estamos viviendo, y a mi modo de ver y de escuchar a muchos expertos de Latinoamérica y de Estados Unidos y de España, esto va a seguir. Entonces, ¿qué nos pasó acá? Rápidamente aparecieron estas competencias. Rápidamente, la adaptación. Nos adaptamos. Si nos costaba tanto, ay no, nos cuesta cambiar, nos adaptamos. Fuimos flexibles, nos acomodamos. Llegamos a trabajar 14 o 15 horas por día. Ahora a veces más tranquilo, a veces con más ritmo, a veces con algún conflicto sindical que altera el horario laboral o la forma de trabajo. Aparece la creatividad. Nos pusimos más creativas y más creativos que nunca, y la co-creatividad, que es crear con otros, es escuchar a los otros, escuchar al cliente, en el caso de una empresa que comercializa, y tomar lo que nos dicen, tomar ese feedback y volver a crear. Y nos pasó eso, desplegamos una serie de trabajo, de información, de webinars, de capacitación, todo en muy poco tiempo. Lo estamos demostrando, digo, es lo que estamos viendo como procesos dentro de las organizaciones. Nos llevó a pensar en la colaboración mucho más que antes.
Nos desafía este tiempo a ser más colaborativos, a tener sinergia, a compartir con el otro, con la otra, y lo que decía antes, al aprendizaje. Estamos aprendiendo. Creo que eso es lo valioso de este momento, el aprendizaje que estamos adquiriendo, que es único y que es de este momento. Y luego, pensando en cómo venimos hasta acá y qué nos espera, también quise compartir con ustedes qué pasa, qué le pasa por la cabeza y qué le pasa a la organización con sus líderes, en la cabeza de los líderes, llámense jefes, gerentes, coordinadores de un equipo, y estoy hablando de todas las organizaciones donde se despliega la forma de trabajo, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo por objetivos, esto que nos pasa en las empresas y en las organizaciones. ¿Cómo liderar en estos tiempos? Bueno, y en este nuevo contexto, más que nunca, aparece la persona, aparece el individuo, si quieren, el ser humano, si quieren, aparece en el otro, la otra, el que hasta ahora nos veíamos a diario, compartíamos el almuerzo en el comedor, podíamos conversar, charlar, y ahora hace meses que no nos vemos, y aun cuando vamos a la oficina, nos seguimos comunicando por el chat corporativo o la videoconferencia o el Zoom o el teléfono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la distancia social y tenemos que cuidarnos. Y entonces lo primero que nos apareció como desafío y sobre la marcha fuimos implementando es el cuidado de la persona, el cuidado de la salud, ¿sí? Cómo volver a trabajar con cuidado. Y si ustedes lo piensan hoy, fuimos mejorando. Primero era, bueno, la distancia social, después cerramos el comedor, después nos pusimos el barbijo, hoy tenemos el traje para ciertas y determinadas tareas, y tenemos el equipo de salud que pasó a adquirir un rol fundamental, el médico laboral o el equipo de salud, la obra social, la prepaga, que pasó a tener una trascendencia súper importante para quienes están dentro de la organización, previendo lo que pudiera pasar, el cuidado para no contagiarnos, para poder seguir trabajando. Porque lo que decía al principio, las organizaciones no se frenaron. Hay que seguir produciendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir comercializando. La empatía, ¿no? ¿Y qué es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro. Es tener sintonía con el otro, compartir con la otra. Y bueno, y nada, simplemente di vuelta a un término, que el término es consentir, y un día lo compartí con unas psicólogas y les decía, lo que siento en este momento es que lo que nos pasa es que tenemos que sentir con el otro, sentir con la otra. Con la familia, hoy tenemos que estar también con nuestros compañeros, acompañarlos con estas cuestiones, con la salud, con el cuidado, extender lo que hacemos a las familias, todo un trabajo, extenderlo a los que dependen de nosotros en la cadena de valor de una compañía, a las empresas contratistas, a las empresas de servicio. La comunicación, tener una comunicación clara, tener conversaciones sanas. Y el otro día escuchaba este concepto que tiene que ver con ser claros, ser transparentes, por eso lo que sigue es claridad y transparencia, transmitir claramente lo que nos está pasando, lo que está pensando la organización, hacia dónde va, qué decisiones se está tomando y por qué. Eso tiene que ser muy claro, ¿sí? Una atención ágil, y esto refiere bien a quienes hacemos servicio, a los recursos humanos. Ser ágiles en la respuesta, estar atentos a los demás, brindar una atención y una respuesta rápida. La virtualidad
Hoy tenemos que liderar en la virtualidad. Esta es la nueva forma. El docente, la docente con sus estudiantes y quienes estamos trabajando con el resto de nuestros equipos. Y generarnos y crearnos en la virtualidad. El trabajo en casa, que no es lo mismo que el home office, ¿no? Hoy estamos trabajando en casa, y lo decía antes, es mucho más extenso el tema, pero que tiene que ver con el espacio en el que estoy y lo que comparto. La conectividad se volvió súper importante. Estar conectados, tener un servicio bueno de internet, tener un servicio de telefonía móvil que funcione, se volvió muy importante, porque es lo que nos permite mantener la comunicación, ser claros, llegar, tener mensajes, seguir trabajando. Los horarios flexibles, ¿sí? Acomodarnos, nos pasó a todos. Nos tuvimos que acomodar y tuvimos que respetar, y tenemos que respetar, que nuestros colaboradores puedan desconectarse, ¿no? Se está hablando mucho en España de esto, del derecho a la desconexión. La ley de teletrabajo en España ya está vigente, y bueno, y ahora están todas estas discusiones que tienen que ver con cómo hago y cómo controlo, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto de cómo sé qué está haciendo el otro, la otra, si yo no puedo estar, si no lo veo, no la veo, y no sé si está conectado o no? ¿Cómo fijar objetivos en la virtualidad? ¿Qué objetivos voy a poner ahora como líder de mi equipo? ¿Qué voy a plantear? ¿Qué desafíos le planteo al equipo, a mi colaborador, a mi colaboradora en la virtualidad? Y dejé confianza como el último punto en ítem. Hay muchos más, por supuesto, seguramente, porque todo esto que digo, creo y lo sostengo, tiene que basarse en la confianza, y es la confianza mutua. Yo no tengo que controlar el colaborador, la colaboradora, el líder. Estamos trabajando y alguien confía, la organización me da la confianza, y si la organización cumple además con estas mínimas pautas de comunicación, de transparencia, de acercarse, de darme respuestas claras y ágiles, yo también tengo confianza. Obviamente, el foco, y lo dije antes, el sesgo es el de recursos humanos, porque es lo que hago. Pero no podemos olvidarnos en esta nueva realidad, o la nueva normalidad, para quien prefiera, y es lo que sigue, es a futuro, que las organizaciones además piensan en todo lo otro, y todo lo otro es un poco lo que definimos como las habilidades hard y las habilidades soft, ¿no? Las habilidades blandas, que son las que mencionaba en la transparencia anterior, y las habilidades más duras, que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con la economía, con la subsistencia del negocio, de la pyme, de la consultora o de la compañía mediana y grande. Las compensaciones, fundamental. Hoy está claro, y hay cuestiones que están por ley, quienes perciben salarios disminuidos o recortados, qué acuerdos se hicieron con los sindicatos y qué tipo de compensaciones se ofrecen, qué ofrece la compañía como compensación / beneficios en esta virtualidad, qué hago con desempeño y desarrollo del personal, qué hago con la capacitación. La capacitación es virtual y me alegra, y esto es personal, porque he hecho mucha capacitación virtual desde hace muchos años. Y generalmente hay como una cosa de, se mira distinto, esta es mi percepción y me permito compartirla, pueden disentir o no, pero se mira distinto, o se miraba, porque creo que la nueva realidad nos va a hacer mirar distinto de nuevo. Se miraba distinto un currículum y un detalle donde alguien te contaba que había hecho algo, un curso, una especialización en forma virtual. Y miren lo que nos pasó, hoy no nos queda otra. La modalidad es virtual y el curso es virtual y la universidad se volvió virtual hasta que esto pase. Como, bueno, decía, cómo mido el desempeño de mis colaboradores,
cómo sé esto que decía, cómo trabajamos, cómo voy a atraer talentos, ¿sí? Y lo voy a compartir con el slide que sigue, que es que no estamos solos, ¿no? Una organización no está en el aire, no es una burbuja, está en el todo e integrada. Y entonces, hoy es muy difícil pensar en cómo vamos a atraer talentos cuando el mercado laboral está expulsando gente. O sea, cuando tenemos muchos compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, y que nos cuesta pensar cómo van a reinsertarse en el mercado laboral. Por lo mismo que venimos acarreando, por este viejo paradigma y este modelo que es alguien mayor de 45 años queda excluido del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquel y aquella que no adquirió habilidades de las TICs, que no tiene incorporadas las nuevas tecnologías y que no tiene acceso a tantas herramientas tecnológicas? De nuevo, esto de objetivos, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a plantear? ¿Y a dónde van mis objetivos alineados al resultado del negocio? A ver, para las empresas está claro, el resultado es generar ganancia. Nosotros ayudamos, gestionamos e impulsamos, ¿no? O acompañamos, en el caso de los que damos servicios. Y aparece también la cuestión de la diversidad, que no en vano, creo que si ustedes están siguiendo las redes sociales y un poco poniéndose a tono con algunos webinars y tal, hoy pasó a ser un tema súper importante, la diversidad. Cuando hasta el año pasado estábamos viendo qué hacíamos con diversidad, cuando todavía hay organizaciones más chicas que no están trabajando en la cuestión de la diversidad. Y cuando digo diversidad, y esto es para muy largo, con lo cual solo pongo a modo de título, la diversidad tiene que ver con esto que nos pasa, esto de las diferencias, esto de las desigualdades, esto de hombres y mujeres compartiendo el trabajo o quedándonos sin trabajo, cómo se reinserta una mujer, mamá con hijos a cargo o mamá sola. Pongan todos los criterios, la diversidad no solo es sexual, la diversidad es económica, es política, es social. Y por eso digo que, y a modo de cierre, me quedaría tanto por contarles y compartir. Creo que estamos en el momento de renovar nuestra visión sistémica. Nuestra visión sistémica que un poco lo muestran estas esferas, las esferas de lo social, ¿no? Y como gran centro, los líderes, los trabajadores, los equipos, los colaboradores y las colaboradoras, sin descuidar las otras esferas y atendiendo. Hoy estamos así. Hoy tenemos tantos puntos de atención como cuestiones que van pasando, ¿no? El Estado, que nos brinda el marco legal, la normativa, los DNU, fuimos cambiando sobre la marcha y actualizándonos, y esto va a seguir, porque tenemos un Estado presente y un Estado que va, por lo menos, determinando para dónde vamos, bien, mal, con errores o con aciertos, es el que nos pone el contexto, la caja legal, para seguir trabajando. Los consumidores, los clientes, la comunidad. Y cuando digo comunidad estamos todos, la comunidad educativa, la comunidad de los vecinos, de las vecinas, los municipios, ¿no? En ese contexto estamos. No vamos a trabajar como entes autónomos y separados estamos dentro de una comunidad, siendo parte de la comunidad, y eso, para quien conoce la actividad de Tecpetrol y para quien nos conoce un poco sabe que para nosotros es muy importante el foco que ponemos en trabajar no para la comunidad, sino con la comunidad. Las familias que pasaron a ser parte, lo decía antes, de los proyectos, de impulsar beneficios, de mostrar qué podemos hacer, de acompañar, de brindarles también atención psicológica, ayuda, webinars, no solo a los líderes, a los colaboradores, sino también hacerlo extensivo a las familias. Y los sindicatos,
creo que todos, o más o menos todos y todas, estamos con algún convenio colectivo que nos aplica o al que tenemos que aplicar. Y hoy también son un actor súper importante. Los sindicatos pasaron a ser actores muy importantes en este momento porque están definiendo de alguna manera cómo seguimos trabajando con quienes están bajo un convenio sindical. Y hay que trabajar con los sindicatos, entendiéndolos como parte de esta visión sistémica y no como enfrentados a los sindicatos y viendo cómo resistimos. Y bueno, nada, es para otro momento, pero puedo contar algunas de nuestras experiencias en estos pocos meses trabajando con el sindicato, en nuestro caso, entre Petrol, el Sindicato de Petroleros Privados, y una iniciativa que venimos trabajando en conjunto y que, bueno, a mí me alegra mucho porque salió de nosotros y es para todos los trabajadores y las trabajadoras y lo venimos implementando muy bien y creo que por ahí va y por ahí va la cosa, ¿no? Me parece. Simplemente como reflexión final, creo que las empresas, los líderes y los empleadores van a ser evaluados por lo que hicieron, por cómo se comportaron en esta crisis. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Cómo nos van a mirar, cómo nos van a evaluar, cómo nos van a elegir y volver a elegir como organización después de esta crisis. Así que bueno, muchas gracias y gracias por el tiempo, a José Luis por el apoyo técnico, a Silvia y a Cintia, muchas gracias. Gracias a vos, Diana, clarísima la exposición, y a los participantes. Al final de la disertación de Cintia, vamos a las preguntas que hicieron. Así que, Cintia, te doy la palabra. Comenzá, adelante. Bueno, buenas tardes, Silvia. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Felicitar a UCASAL por esta iniciativa realmente generosa de compartir con la comunidad, que podamos transmitirle a los colegas, a los amigos, a los docentes, que creo que hay bastantes maestras y docentes, así que me alegra mucho porque esto es un gran aprendizaje. Agradezco a las panelistas, las felicito, a Silvina Espinosa y a la licenciada Diana Rodríguez, que es, como bien dijo también mi amiga hace muchos años, así que un gusto tenerlos acá. También no puedo dejar de decirles que está presente en este webinar mi hija que vive en California. Bueno, quiero compartir con ustedes la inmensa alegría de que ella esté presente acá, entre otros amigos. Bueno, la charla que... no sé si se me escucha bien, Silvia. Hola. Perfecto, se te escucha muy bien. Hola, se te escucha Silvia. Perfecto. Te escuchamos muy bien. Sí. Te escuchamos bien. Bueno, voy a continuar. Ah, bueno, muy bien, porque yo... Bien, gracias. ¿Tengo algún...? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, les cuento que mi charla está fundamentada en el hecho de que a menudo las personas estamos acostumbradas a medir los esfuerzos que hacemos en función del éxito o el fracaso, digamos, siempre en función de los resultados. Me fue bien, me fue mal. Tenemos la tendencia a hacer eso. Es evidente que la mayoría de las veces procedemos así. Uy, se desconectó. Bueno.
Seguramente hay algún inconveniente técnico, José. Sí, se le desconectó. Ah, bien. Entonces, si te parece, hasta que Cintia se conecte, Diana, para aprovechar este tiempito, te hago la pregunta de Francisco, que hizo Francisco Javier Giglio. ¿Cómo estimular a un equipo en un marco ciertamente complejo? Diana, ¿el acceso a las TIC será la gran clave? En este momento, sí. ¿Y en lo que viene? Sí. A ver, el acceso y el que puedan aprender, que tengan habilidades, que en eso tenemos que estar atrás los de recursos humanos, las de recursos humanos. Porque liderar un equipo en la presencialidad es complicado. Motivar a un equipo es complicado. Imagínense en este contexto. Claro que es complejo y requiere de habilidades y de competencias del líder, pero creo que tiene que ver, Francisco, con lo que decía antes, tiene que ver con cómo siento que me acompaña la organización, ¿no? Si yo tengo detrás una organización que me está respaldando, que me brinda las herramientas, me brinda la confianza, me brinda las posibilidades para que pueda seguir, y claro, la motivación y el compromiso, algo de lo que estamos hablando todos, y créanme, todos y todas, en los más de 20 seminarios, webinars, charlas de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, de la Asociación de Recursos Humanos de Estados Unidos, es cómo logro engagement, esto que se llama cómo logro compromiso, ¿no? Entonces, tengo que tener muy claro, me parece, en la organización y en los líderes, cuáles son los valores que transmito. Lograr el compromiso porque te obligue, no. Y lograr el compromiso porque diga que hay que tener compromiso, tampoco. Entonces, me parece que va por ahí. Y bueno, y la veo conectada, Cintia, Silvia. Perfecto. Apago. Entonces, ahí estoy, sí, bueno, de nuevo. Bueno, bien. Gracias, Diana. Bueno, hablando de adaptación, que es una de las habilidades de las que vamos a hablar hoy, bueno, estamos en un proceso de adaptación a esta nueva manera de reunirnos, ¿no? Claramente esto de desconectarnos involuntariamente por una cuestión de Internet es algo que va a poner a prueba nuestra tolerancia a la frustración y nuestra creatividad, porque en cuanto esto se vuelva a caer, está bueno que Silvia haga las preguntas y no dejamos espacios vacíos. Así que bueno, voy a seguir antes que se corte esto. Venía diciendo que si medimos los esfuerzos que hacemos en función del éxito o del fracaso, tenemos que pensar que desde marzo hasta la fecha venimos emprendiendo una gran carrera para ganarle al coronavirus, digamos. Venimos hace 7 meses corriendo una maratón agotadora y no hemos logrado todavía la meta. Si la meta es erradicar el virus o conseguir la vacuna, todavía no lo hemos logrado. Entonces,
esto impacta, este esfuerzo largo y sostenido en nuestra vida, impacta de un modo importante en nuestra psiquis y en nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Y competencias que nos han acompañado hasta ahora, quizá con nosotros desde el día 1. Entonces, vamos a hablar también de esta fatiga, del agotamiento, a raíz de esto que a mí me gusta más bien llamarlo una carrera que una guerra contra el virus, digamos, ¿no? No sé si logran ver ahí la primera, decimos, éramos felices y no lo sabíamos. Esto es así, continuamente las personas nos preguntamos por las causas de nuestro malestar actual. Es el producto de una larga y fascinante historia de supervivencia, de evolución y de adaptación, tanto orgánica como biológica, psicológica, realizado durante tantos meses, empieza a producir algunas patologías y síntomas. El síntoma más notable es el de la fatiga, porque es producto de un largo tiempo y sin haber llegado a la meta, ¿no es cierto? Sabemos que la adaptación consiste en la modificación de nuestras conductas respecto a condiciones de incida sobre el medio y lo haga evolucionar. Resalto acá la palabra dinamismo, no sé si ustedes la ven ahí en negrita. Este dinamismo constante tiene que ver con una actividad permanente de asimilar la información que recibimos y a la vez incidir en nuestro medio. Sabemos que muchos desequilibrios emocionales responden a un fracaso en la adaptación del individuo, culturales, económicas y sociales, esto es de lo que hablaba recién Diana hace un momento. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a ver el vocabulario, ¿no? Los nuevos términos. Lo hemos escuchado también en Diana hablar de cambios, higienes, respiradores, distanciamiento, barbijos, cuidados, empatía. Hemos hablado del teletrabajo desde hace meses, de la digitalización, de la tecnología. La palabra COVID, la palabra... Bueno, evidentemente, Diana, vamos a tener que hacerte las preguntas porque anda mal, en este caso, la conexión de Cintia, y eso que vos estás más lejos, porque estás en el norte. Así que bueno, esas cosas. Exacto. Les cuento a todos que Diana está en Tartagal, ¿no es cierto, Diana? Sí, así en que General Mosconi. En General Mosconi, desde allí nos está acompañando, así que de doble agradecimiento. Bueno, hay María Inés Gallo, te pregunta directamente, dice, ¿cómo evaluar la productividad en el teletrabajo? Yo diría que hoy, y como estamos, hay muchas herramientas, casi como cuando estábamos presenciales, cuando estábamos presentes. Lo que podemos tener hoy es acceso a varias herramientas muy interesantes, tecnológicas, que pueden medir que estamos, o sea, a ver, lo pongo así, lo pongo al revés y digo, ¿cómo miden en un call center? ¿Cómo miden la productividad y los resultados y el cumplimiento de objetivos en quienes ya venían trabajando? No nos olvidemos que hay un gran mercado laboral que trabaja y que venía trabajando de forma virtual, de forma remota, freelance y remotos, ¿no? Para los que somos animales de las organizaciones, es muy difícil imaginarse cómo es ser freelance, trabajar según quien te contrate y por un proyecto o por un tiempo determinado y además trabajar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo.
La banca funciona así, las finanzas funcionan así, y tendemos a esto, ¿no? La presencialidad va desapareciendo. En la virtualidad hay herramientas que ayudan a medir, a saber, quiero decir, depende de qué quiero saber, y vuelvo a decirlo, quiero controlar para establecer control por el control, o quiero ver cómo te va, y entonces ahí puedo empezar a medir qué hay que mejorar, cuáles son los tiempos que hay que mejorar, cómo te está yendo en esta virtualidad, porque, digo, las herramientas tecnológicas te permiten hasta controlar cuánto tiempo estuve yo conectada con esta computadora del trabajo. ¿Cuánto tiempo? Digo, hoy lo pueden hacer, saben que hay herramientas. Google mismo te ofrece estas herramientas. ¿Cuánto tiempo estuve conectada? ¿Cuánto tiempo de mi conexión estuve realmente trabajando? ¿Y cuánto tiempo de mi conexión estuve haciendo otra cosa? ¿No? Entonces, las compañías que hacen, bloquean algunos sitios que dicen redes sociales, no puedes ingresar mientras estás en horario de trabajo. Para entrar al Facebook vas a tener que estar fuera de la red, como una manera de prevenir, y de prevenir que, digamos, de alguna manera dediques el tiempo del trabajo al tiempo de, no sé, publicar algo en Facebook, digo, por decir una red conocida. Entonces, las maneras de medir, los docentes y las docentes creo que ya tienen algún sistema. Silvia no lo sé, pero sé que en otras provincias, no sé, en Salta, hay sistemas para medir esto de cómo están llevando el trabajo, cómo lo están cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo que me pasa ahora es que, el otro día lo escuchaba a Dave Ulrich, y era genial, y dijo, ahora no puedo decir más, me voy a trabajar, porque no me voy a ningún lado, ¿no? Y lo decía en el sentido tal cual, literal, o sea, voy a trabajar. No, hoy te levantás y te venís, te preparás el mate, el café, y te sentás en otro lugar de tu casa a trabajar 6 horas, 8 horas, 2 horas, lo que sea, desde donde estás. Entonces, en ese contexto, pensar cómo mido la productividad o cómo mido el resultado no va a pasar porque yo esté conectada 10 horas. Eso es lo que creo. No va a pasar porque tu colaborador esté 10 horas conectado, porque puede estar conectado con otra cosa, ¿no? Entonces, de nuevo, la importancia del que lidera y de la que lidera el equipo, a cada uno, es poner claro qué es lo que quiero. O sea, hay algo y es una meta, hay que cumplir con esto, hoy tengo que lograr esto. Y entonces también me cambia este concepto de trabajo como lo teníamos hasta ahora. Yo ya no estoy pensando, bueno, y ahora al final del día vemos la presentación. No, voy a pensar y voy a confiar en que vos mañana tenés que entregar este resultado. Si le dedicaste 2 horas o te quedaste toda la noche, bueno, esta es la nueva forma, me parece. Y con los estudiantes creo que pasa lo mismo. La cosa de estudiar puede pasar por las 7 de la mañana o por estudiar en la madrugada, ¿no? O repasar una clase ya grabada a la hora que pueden. Gracias. Gracias. Hacemos el último intento, Cintia, a ver si, porque se te escucha muy cortado. Si querés hacer como una conclusión. Sí, a ver ahí como... bueno, no sé en qué parte quedaron. En las de las competencias que vos mostraste las palabras nuevas, quedaste en resiliencia. Resiliencia. Ah, ok. Bueno, estamos con todas estas palabras nuevas que se han incorporado a nuestro vocabulario, y esto también demuestra esto que es lo simbólico de nuestras vidas, poner en palabras lo que nos ocurre, demuestra esta revolución interior y social que ha generado el COVID. ¿Podemos pasar a la lámina siguiente? ¿Se escucha bien? Sí, Cintia. Sí. Bueno, entonces, han transcurrido 7 meses de un constante estado de alerta, de estar en guardia, atento a los cuidados de higiene, al
distanciamiento físico, a las noticias, tanto a las verdaderas como a las falsas, a la escuela, en la casa, que son generales, pero también son particulares de la vida de cada uno. Esta larga carrera, este estar en guardia permanentemente, nos hace creer que estamos estancados porque todavía no hemos encontrado una solución, una salida, llamémosle vacuna, o llamémosle, bueno, de estar más cerca de ver la luz en el túnel, ¿no? Esto va produciendo un agotamiento y una fatiga, y genera sentimientos de impotencia, de frustración, de preocupación, incertidumbre y soledad, ¿no? Esto nos hace pensar que a lo mejor el pasado éramos más felices en el pasado, ¿no? Esto que dicen por ahí, todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo prefiero pensar que felices a lo mejor es una palabra con la que tratamos de darle un sinónimo a adaptados. Más bien yo diría que nos hemos acostumbrado a una etapa en la que teníamos un control, donde había una previsibilidad. Vamos a pasar a la otra lámina, donde había una previsibilidad, y eso nos hacía sentir mucho más estables, ¿no? Ahora, ¿qué significan estos estados anímicos? Significa que estamos en un proceso de adaptación. ¿Qué sentido tiene este proceso? Evolucionar como especie. Sabemos que durante millones de años el ser humano ha habitado este planeta haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora, un periodo de adaptación. Hubieron otras generaciones que tuvieron que hacer muchos más largos periodos de adaptación, y a otras mucho más cortas también. Pero esta que nos toca a nosotros, que no sabemos cuándo va a terminar, forma parte de una adaptación que va a ser necesaria para la subsistencia y la conservación de futuras generaciones. Pasamos a la próxima lámina. ¿Se escucha bien, Silvia? Sí, se te escucha muy bien. Bueno, continúa, muy sí. bien. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a un gran maestro, acá los docentes y quienes no lo sean, lo deben haber escuchado nombrar, a Jean Piaget. Él entendía la adaptación como un estado de equilibrio, pero no como un estado de reposo, sino como un proceso activo y dinámico, ¿no? Que consiste en cambiar las respuestas que veníamos dando a lo que nos ocurría, y tratar de compensar las nuevas variaciones que presenta el medio. Entonces, este proceso de adaptación del que tanto hablamos tiene dos otros procesos. Uno es la acomodación y otro es la asimilación. Recién cuando Diana decía, ¿por qué les cuesta tanto adaptarse a los empleados, a los colaboradores? Bueno, algo de esto vamos a poder entender ahora. La acomodación es el primer proceso, cuando se nos presentan nuevas informaciones, es decir, se modifican esquemas previos en función de los cambios externos. Esto es, alterar nuestras construcciones mentales acerca del medio que nos rodea y adaptarla a la nueva información entrante. Piaget tenía un ejemplo muy bueno sobre los niños. Por ejemplo, el niño tiene un perro, sabe lo que es un perro, lo puede nombrar, lo distingue porque tiene 4 patas. Pero ¿qué pasa con ese pequeño? Conoce un gato o un caballo y se da cuenta que también tiene 4 patas, pero que al tener otras características no entra en el nicho de la palabra perro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí? Cambiar esa estructura mental que solamente determina que lo que tiene 4 patas es un perro, y adaptarla a otras clasificaciones, gato, caballo, etcétera, etcétera. Si eso no ocurre, pasemos a la lámina siguiente, si eso no ocurre, el niño no se va a poder adaptar al ambiente y no va a poder pasar a esta otra, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, Cintia, te estamos escuchando, Ajá, te escuchamos. Perdón que insista, pero bueno, acá estoy. El proceso de asimilación.
El proceso de asimilación, si lo tienen ahí, significa que esos esquemas previos de aprendizaje ahora logran integrar los nuevos elementos, la nueva información, la nueva vivencia, a las estructuras intelectuales ya existentes. Podríamos decir como que esa estructura se agranda y se amplía gracias a la asimilación. ¿Qué va a pasar con la asimilación? Vamos a partir de esa incorporación de nuevas, ese aprendizaje con H intermedio, vamos a empezar nosotros también a modificar el ambiente. Esto es lo interesante, que no solo lo que introyectamos, después lo podemos proyectar hacia afuera. Entonces, qué importante no solo quedarnos en un solo concepto, sino agregar y agregar. Cuando logramos esta agregación, aceptación, acomodación y asimilación, podemos decir que nos estamos adaptando. Digo acá que cada persona tiene sus propios tiempos de acomodación y es importante saber que esto es tan subjetivo que a veces, y bueno, preguntarnos para nosotros mismos en qué etapa estamos, si todavía nos estamos acomodando o ya hemos asimilado o podemos decir que no hemos adaptado, ¿no? Hay formas de ayudarnos y de ayudar a otros, y eso lo vamos a ver ahora. Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Éramos felices y no lo sabíamos? ¿O simplemente estábamos adaptados a una etapa anterior que ahora recordamos con nostalgia? Estamos en la página siguiente, José Luis. Nos preguntamos, ¿se rompió el equilibrio? Sí, se rompió el equilibrio. ¿Pero todo lo anterior está perdido? No, no está perdido todo lo anterior. ¿Por qué? Porque contamos con habilidades y competencias que vienen corriendo esta carrera a la par de nosotros. Pasamos de lámina a José Luis y vamos a hablar de las habilidades y competencias de las personas resilientes. Las personas resilientes, esto está basado en estudios realizados a personas que han sobrevivido al Holocausto, con los que la psicología ha trabajado todas estas, descubierto estas habilidades, eran soldados de la Segunda Guerra Mundial. Así que ha sido una muestra impresionante de miles y miles de personas que dan cuenta de esto. Puntualmente, las personas resilientes aceptan la realidad, o tienen plasticidad y capacidad de anticipación a los hechos que van a ocurrir, conocidos, ¿no? Tienen una profunda creencia de que la vida tiene un sentido y un propósito, y eso tiene que ver con la autonomía, con la identidad y con la autoestima. Las personas resilientes tienen una inquebrantable capacidad de mejorar, y eso está vinculado a un sentimiento subjetivo de competencia y de control del ambiente. Pasamos a la página, a la lámina siguiente. Las personas más, eso es asimilación, como veíamos recién, y pensamiento crítico, que es muy importante desarrollarlo en los niños de muy pequeños. Son capaces de reconocer las emociones y saber manejarlas. Eso está dado por la regulación y control de impulsos. El grado y la calidad de las relaciones con los demás son la empatía, la reciprocidad y la comunicación con los demás. Y muy importante, tienen adherencias a principios y valores humanos. Recién cuando mencionaban la confianza, el compromiso, esos son principios y valores muy importantes que forman parte de las personas resilientes. Lo último, y para ir cerrando, un breve cuestionario para hacerlos en forma individual o grupal, y esto se adapta muy bien a los niños y a los jóvenes. Las preguntas son: ¿qué fue lo más difícil de afrontar en esta pandemia? ¿Cómo te afectó desde el punto de vista psicológico, físico, social, laboral, etcétera? ¿A quiénes recurres cuando enfrentas problemas? ¿Sos capaz de pedir ayuda y de ayudar a los otros? ¿Aumentó tu tendencia al aislamiento o se produjo el aislamiento en el devenir de esta pandemia? Saber también en qué etapa del proceso de adaptación consideras que estás, en acomodación,
asimilación o adaptación. ¿Qué enseñanzas podrías mencionar que obtuviste de esta vivencia inédita? Nombrar una debilidad y una fortaleza de tu personalidad. ¿Cuál es tu mayor fuente de motivación para enfrentar la adversidad? Y por último, señalar tus habilidades mejor desarrolladas y las que crees que necesitan fortalecerse. Voy concluyendo con un pedido ya que es absolutamente personal. Yo creo que es preciso plantear este momento donde al final lograremos que el mundo y nuestras casas queden libres de distancia social, porque cuando hablamos de distancia física se vincula con el cuidado. En cambio, la distancia social o se la vincula con, ¿cómo se dice?, con el alejamiento de personas que son significativas para nuestras vidas. Y sabemos que eso es muy importante para mantener nuestra salud mental, valga la redundancia, en el mejor estado saludable posible. Les agradezco muchísimo. La última lámina les dice muchísimas gracias. De vuelta a todos, a la universidad y a las personas que están presentes. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cintia. Creo que ya se cayó tu conexión con el último impulso. Muchísimas gracias, Cintia. Veo que ya bueno, la licenciada Diana donde hayamos contestó todas las preguntas. Hasta donde pudimos llegar, sí, porque hoy nos jugó una mala pasada esta conexión desde tu lugar. Pero bueno, no importa, creo que el objetivo está cumplido, que es aportar un poquito más al pensamiento, a los momentos que estamos viviendo actualmente. La idea cuando presentamos el estudio era algo, el INED, los organismos oficiales cuando hacían sus investigaciones, nunca imaginaron esto que estamos viviendo, el impacto del COVID. Hicieron estudios para las industrias, metalmecánica, metalurgia, etcétera, pero nunca para los docentes y para los comerciantes, porque somos lo que más hemos vivido. Estamos adaptándonos y si no es con las nuevas tecnologías, los docentes no podemos conectar, no podemos acompañar a los alumnos. O sea, para que ustedes vean la dimensión que ha tomado el hecho de las nuevas tecnologías hoy. Así que bueno, Diana, te dejo el último pensamiento, vos que estás allá lejos, como para que vos cierres, que tuviste la gran atención y que se te puede escuchar bien, no digo a menos Cintia, que está muy cortada. Y a todos agradecerles. Te dejo el saludo final, Diana. Ay, bueno, gracias. Gracias. Y Cintia, solamente tomo lo último que dijo Cintia, que para quien le interese y pueda indagar un poco más en esto de la adaptación, la asimilación, ¿no? Y nos aplica a todos, y esto no es solo, y no es una cuestión de un término de recursos humanos o de las organizaciones. Lo tomamos y lo estamos trabajando, y tiene que ver con una psicóloga, profesora de la Universidad de Stanford. Ella se llama Carol Dweck. Está escrita en una de las transparencias, en uno de los slides dejé ese dato por si alguien quiere consultar, y habla del mindset, ¿no? Habla de esto de la mentalidad con la que afrontamos, la mentalidad con que nos ponen el desafío y la mentalidad con que aceptamos un desafío y un reto. Y entonces, sobre un estudio realizado en niños y niñas, Carol Dweck habla de las mentalidades fijas, de esta forma de pensar fija, que se queda, ¿no? Estanca, que hoy está con varios problemas. Y creo que lo vemos por ahí con las personas que resisten, y se resisten hasta que esto está pasando, ¿no? Lo que decía Cintia, esto de cada uno está viviendo a su propio ritmo lo que está pasando,
Y la mentalidad growth mindset, que tiene que ver con una mentalidad de crecimiento. Y entonces, ¿desde dónde sale el crecimiento? De cada aprendizaje. De cada cosa que aprendemos, dice la psicóloga Carol Dweck, las neuronas se activan, generamos nuevos conocimientos, el conocimiento nos activa, nos pone en movimiento, nos hace repensar, pensar, entender algo que no entendíamos, ¿no? La mente fija, y ella lo pone en un ejemplo, la mente fija, la mentalidad fija es la que de pronto dice, no, yo ya no aprendí inglés cuando era chico, cuando era chica ya no aprendo más. La mentalidad de crecimiento, la mentalidad expansiva, es la que nos permite, creo que hoy, estar sorteando esta pandemia, remándola en ese bote que nos toca, como decía al inicio, con las herramientas que teníamos, más 7 meses de aprendizaje. Algunos dicen que vamos a salir mejores, yo digo que vamos a salir distintos. Vamos a salir distintas. Y si pueden y aprovechen con muchas herramientas más. Así que muchísimas gracias. Gracias Cintia, gracias Silvia y gracias a las personas que están del otro lado, a quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Diana, Cintia, gracias Silvina, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los vamos a volver a invitar a la próxima. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.